pero se puede calcular un valor intrínseco, por lo menos como aproximación, ¿eh? Y ese es el ejercicio que hay que hacer para tener un ancla cuando estamos comprando y vendiendo en bolsa. Entonces, ¿por qué? No obstante, yo creo que ya hemos apuntado algunos elementos, ¿no? Pero ¿por qué el precio de mercado puede desviarse del valor intrínseco? Bueno, primero por varias causas. Yo he puesto ahí unas cuantas, pero bueno, no es una lista completa, es una que he hecho, ¿no? Puede haber más. En primer lugar, hay un claro foco en el corto plazo. Yo creo que cada vez más, ¿no? Un deseo de inmediatez casi en todos los ámbitos de la vida, y también en el exigir rentabilidad a nuestras inversiones, bien sea las que hacemos casi a veces por cuenta propia como los que hacemos a través de profesionales, ¿no? Muchas veces, de hecho, incluso fomentado un poco por la propia industria, ¿no? Que, como digo, en uno de los puntos a veces adolece de algunos incentivos perversos, ¿no? Algunas veces de conflictos de interés, ¿no? Y luego también pues por un escepticismo que se ha producido, explicable por otro lado, por el hecho de que, bueno, pues en general, como decíamos, la mayoría de los gestores profesionales no han sabido batir al mercado y por tanto no han justificado probablemente sus comisiones de gestión, y entonces se ha instalado un poco un escepticismo entre los inversores, que cuando aquellos que se siguen apostando por inversores en lugar de a lo mejor acudir a la gestión pasiva, por ejemplo, pues muchas veces en cuanto el gestor les falla un trimestre, un semestre o por supuesto desde luego un año, pues retiran el dinero y desconfían, ¿no? Entonces al final es un foco en el corto plazo importante. Otro punto es la inversión en momentum, ¿eh? En el mercado de renta variable se produce una cosa que es un poco paradójica y que es lo contrario de lo que sucede en muchos otros también ámbitos de la vida y en nuestro devenir como ciudadanos normales, ¿no? Y es que cuando sube el precio de una acción, pues para la generalidad del mercado el riesgo se percibe como inferior. Y cuando baja el precio de una acción, la gente percibe que esa compañía tiene un riesgo mayor. Es decir, bueno, claro, entonces estás incapacitado para comprar barato, si lo llevas al extremo, ¿no? Por tanto, pues esto es algo que se produce mucho en el mercado de renta variable y que no deja de ser un poco increíble y absurdo, ¿no? Y desde luego contra la receta universal en otros ámbitos de la vida, que lo interesante es comprar barato y vender caro, ¿no? Luego el greater full investing, o sea, el comprar incluso cuando estamos convencidos de que estamos sobrepagando por algo, pero que como está hot o está de moda, pues ya va a llegar al siguiente idiota que pagará más por ello, ¿no? Esto es impresionante, ¿no? No sé si esto ha sido, por ejemplo, en algún momento Bitcoin, o Tesla, o desde luego la burbuja tecnológica. O sea, había muchas gentes. De hecho, hay un premio Nobel de Economía que en el año 2002 efectivamente demostró cómo un estudio que hizo con una serie de especuladores y tal, este era Vernon Smith, demostró que, lo cual es imposible, la mayoría de especuladores que invertían a veces sabiendo que una cosa estaba cotizando por encima de lo que valía, pero que tenía una buena trayectoria y pensaban que iba a seguir subiendo, todos pensaban que iba a tener el olfato para salirse antes de que cambiara la tendencia. Claro. Lo que se ha demostrado es, pues, verdaderamente muy difícil, quitando algunas honrosísimas excepciones. Hay gente que lo sabe hacer. Vuelvo a mencionar al fenómeno de Stan Druckenmiller, por ejemplo, pero esto verdaderamente es muy difícil, ¿no? Y sin embargo, la mayoría piensa que lo va a conseguir, ¿no? Esto es un exceso de confianza, ¿no? El análisis técnico, que en general, bueno, pues por simplificarlo mucho, suele de nuevo también favorecer lo que está subiendo, comprar lo que ya está subiendo, lo que ha subido en el pasado, y vender lo que ha bajado en el pasado, ¿no? De nuevo, contra la receta de comprar barato y vender caro, en principio, ¿no? Los fuertes ciclos, como hemos visto anteriormente, de gestión pasiva, porque esto es blind buying o selling of securities, es decir, el ETF lo único que hace es replicar los propios movimientos del mercado retroalimentando la tendencia, en lugar de ser contrarian, que es lo que hay que ser para comprar barato y vender caro, ¿no? El exceso de cientismo y de peso de la academia desarrollando cosas de dudosa veracidad para el mundo real de las inversiones, como puede ser el tema de que el mercado es eficiente, o el uso del Capital Asset Pricing Model, y de pensar de que la beta refleja bien el riesgo de una acción,
cuando en realidad la beta de una acción sube cuando ha bajado su precio, por tanto ya de momento de nuevo va contra la receta universal de la que estamos hablando todo el rato, confundir riesgo con volatilidad y desarrollar un montón de estrategias de inversión que simplemente pues embarcan esa lucha sin sentido contra la volatilidad, que no logra nada, en lugar de simplemente, oye, pues abrazar la volatilidad y tratar de aprovecharse de ella, ¿no? Algunos incentivos perversos que existen, conflictos de interés en la industria que también fomentan algunas cosas que hacen que se produzcan también ineficiencias de mercado, y luego las trampas de comportamiento que ya he mencionado varias veces y que luego veremos un poquito, ¿no? Entonces, ¿dónde buscamos nosotros las ineficiencias? Bueno, pues como decíamos antes, que en general lo cómodo o lo que está muy claro es difícil que esté muy barato, y de hecho muchas veces está caro, pues nosotros vamos a todo lo contrario, ¿no? A lo que es incómodo, a lo que tiene problemas, a donde impera el pesimismo. Buscamos compañías cuyo precio de la acción haya caído significativamente, compañías que están atravesando problemas. Tenemos que discernir si los problemas son estructurales o son coyunturales. Sectores donde reina el pesimismo por alguna razón, puede ser cíclica o puede ser de otra naturaleza. Compañías que nadie sigue, completamente ignoradas, a lo mejor por pequeñas o por líquidas, ¿no? Nosotros tenemos una gran librería y, bueno, pues Álvaro y yo acumulamos entre los dos 40 años de experiencia, y tenemos una gran librería de compañías que hemos visto alguna vez, que hemos analizado alguna vez, y luego una importante lista también de compañías que seguimos con la ayuda de nuestro equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final las fuentes de ideas, estamos constantemente leyendo, haciendo análisis, entrevistándonos con compañías, entrevistándonos con gente de industria, y por tanto pues expuesto a mucha generación de ideas, afortunadamente, ¿no? Es nuestro trabajo, ¿no? Nosotros nos dedicamos todo el tiempo al estudio. Quitando excepciones como la actual, por ejemplo, no hacemos prácticamente otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, al final, por intentar simplificar un poco el problema de análisis, a veces es interesante distinguir una serie de categorías, digamos, de situaciones en las que suelen repetirse las oportunidades. Me valdría también, y de hecho hay alguna coincidencia, pues a lo mejor, por ejemplo, las categorías que explica Peter Lynch en su famoso libro One Up on Wall Street, de los high growers, slow growers, stalwarts, asset plays, cíclicos y turnarounds. De hecho, tengo algunas. Es una definición, una clasificación que también es interesante. Es interesante saber qué podemos esperar de cada uno de los tipos, entre comillas, de compañías, y de cuándo hay que comprarlos o de cuándo pueden ser una oportunidad de inversión, ¿no? Cíclicos deprimidos, pues nosotros hemos comprado muchas veces, yo diría que con bastante éxito, cíclicos deprimidos, en los que hay que tener una serie de consideraciones importantes, y es que, bueno, pues que sea una compañía low cost, que tenga un balance adecuado, entender bien realmente el punto de ciclo en el que estás, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es una fuente de ideas que para nosotros ha sido bastante recurrente y con éxito, ¿no? Compañías que han tenido problemas y que han tenido que adoptar procesos de reestructuración, también lo hemos hecho. Tenemos alguna en cartera, como por ejemplo Serco. En el pasado hemos hecho rentabilidades muy importantes en posiciones muy gordas de nuestros fondos entonces, como por ejemplo la compañía de defensa y sistemas de información Thales en Francia. Esa fue una compañía también en la que se podía considerar una compañía en turnaround. Compañías pequeñas o ilíquidas, donde la gente no le gusta estar por todos los temas que hemos comentado, pues nosotros también hemos hecho buena rentabilidad, no porque sean solo pequeñas o ilíquidas, pero a veces ahí se producen las oportunidades. Asset plays también, estas abundan menos, pero también hemos tenido en el pasado y tenemos incluso alguna en cartera. Sonae Capital, por ejemplo, en nuestro fondo ibérico, pues es un buen ejemplo. A veces se producen discontinuidades corporativas que generan oportunidades de inversión, pues puede ser fusiones, adquisiciones, escisiones de la parte de un negocio, etcétera. Nosotros estas no suelen durar mucho, estas oportunidades de inversión, porque sencillamente a veces, pues bueno, el mercado está un poco confuso en cuanto al valor de una compañía que no tiene trayectoria como digamos, compañía separada con ese perímetro durante un tiempo. Entonces el análisis tiene una dificultad adicional al habitual, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, recientemente heredamos una inversión de una compañía que fue una escisión en Consol Energy, la escisión del negocio de carbón dentro de un negocio de gas natural, y es curioso porque las acciones nos las dieron por ser accionistas de la compañía de gas, la que ha quedado como compañía de gas, nos las dieron
el precio que decidieron los bancos de inversión fue que nos las daban, era un poco irrelevante porque al final los accionistas recibíamos las acciones, pero nos las daban y empezaban a cotizar a $20 por acción, la compañía está a 40 y todavía, o sea, ha subido un 100% y todavía pensamos que vale bastante más. Y esto es cuestión de 3 trimestres. Ha subido un 100% en 3 trimestres y nosotros pensamos que todavía vale bastante más. Ha subido ya un 100% en muy poco tiempo. Esto te indica que el mercado al principio estaba despistado. Y de momento pues hay ya menos despistados que hace 9 meses, porque ya ha subido un 100% en acción, pero pensamos que todavía el mercado no ha entendido bien el valor de esta compañía, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Estructuras complejas, holdings complicados, conglomerados. Bueno, una de nuestras inversiones más, digamos, de más éxito pues fue Exor en su momento, un holding muy complicado con muchas partes, en el que la gente pues se centró en una de las partes más complicadas y problemáticas, que era Fiat, y no vio pues las perlas y el valor tremendo que había de otros activos también en el grupo. Tenemos también ahora también alguna compañía así, como por ejemplo Financier de Lodet, que es un holding francés, y es otro ejemplo, ¿no? Y luego startups, compañías o modelos de negocio nuevos. Esto no es una cosa que nosotros hagamos habitualmente, pero alguna vez también lo hemos hecho, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿en qué consiste ese proceso? Pues el proceso es un proceso súper exhaustivo de análisis, que empieza de momento por describir, y esto que puede parecer una cosa, bueno, de perogrullo, bueno, claro, sí, tienes que describir el negocio. Bueno, pues ojo, o sea, que ¿cuántos invierten, incluso los profesionales, en compañías sin saber describir bien toda la cadena de valor de una industria? ¿Vale? Pues nosotros tratamos de entenderla verdaderamente en profundidad, con todos esos puntos, y no son realmente todos los que son, y bueno, que son cosas que al final pues cualquier empresario tal o gente que haya estudiado y a lo mejor en las escuelas de negocios se estudian este tipo de cosas, incluyendo, por ejemplo, al final todo ese capítulo de barreras de entrada, de ventajas competitivas, que bueno, pues algunas veces hemos comentado desde Advalor, que aunque estas cosas nunca son blancas y negras, pues son también elementos de análisis interesantes, y yo he dado charlas simplemente hablando de ventajas competitivas, charlas de 1 hora, o sea que es un tema también en el que se puede profundizar muchísimo, pero que tampoco hay que exagerar en cuanto a qué importancia tienen. Entonces, bueno, esto ya para empezar es un duro proceso que, por supuesto, supera con creces leer la memoria o leer un par de informes de analistas. Es mucho más completo y más detallado, y hay que ir a las fuentes realmente relevantes, ¿no? Y muchas veces hay que adoptar ese proceso, como decía Phil Fisher, de scuttlebutt, es decir, de preguntar a los expertos, porque nosotros al final somos generalistas y no sabemos mucho de nada, pero sí que hay gente que sabe un montón de cada industria. Hay que hablar con ellos. Y luego de gente que sabe y conoce la compañía en la que estás invirtiendo por dentro, porque la han conocido como directivos en el pasado. Evidentemente, ahora, cuando son directivos actuales, también hablamos con ellos, pero hay que entender que siempre tienen digamos, un bias, ¿no?, a hablar favorablemente de una compañía. Yo siempre digo muchas veces a mis estudiantes que apenas conozco compañías que hablen más de sí mismas, ¿no? Hay que tener cuidado porque muchas veces pues todas las compañías no son fantásticas ni maravillosas, está claro, ¿no? Y sin embargo la mayoría hablan bien de sí mismas, ¿no? Es lo que se conoce como el primary research, que se dice ahora en inglés, ¿no? El análisis de primera mano, de ir a las fuentes, ¿no? El proceso de scuttlebutt, o sea, de hablar con absolutamente todo el mundo: proveedores, clientes, ex empleados, ex directivos, bancos, la propia compañía, todos sus competidores, etcétera, 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 ¿no? Para entender la historia realmente de esa compañía. ¿Quién ha ganado cuota y por qué? ¿Y quién ha perdido? ¿Quién ha mejorado? ¿Quién ha generado los mejores márgenes? Y por supuesto, también desde el punto de vista, porque a veces los márgenes solo no dicen nada, la mejor rentabilidad sobre el capital invertido, el mejor ROCE. ¿Y por qué? ¿Quiénes han sido los que han tomado las decisiones de asignación de capital correctas y quiénes han sido los que han destruido valor? No a lo mejor como operadores, que hayan sido buenos operadores en su negocio, pero luego en las decisiones de inversión, cuando han hecho una adquisición, cuando han ampliado capital en mínimos, cuando se han endeudado excesivamente, cuando han descapitalizado la compañía vía dividendos, o de la manera en que sea, ¿no? Un análisis forense de los números y de la historia, y cuando digo forense es que realmente no te queda más remedio primero que remontarte un largo periodo de tiempo y luego chequear
un montón de cosas, ¿eh? Las políticas de reconocimiento de ingresos, de depreciación de activos, las provisiones, otros posibles pasivos ocultos que puedan tener, related party o partes vinculadas, chequear a fondo todo el tema también de compañías propuestas en equivalencia, joint ventures o compañías asociadas, los minoritarios, la estructura de pasivos ocultos, que también, pues, del tipo de garantías, etcétera. Sin duda también a veces las compañías, cuando publican números pro forma o números ajustados, o limpian los números de extraordinarios y no recurrentes, analizar verdaderamente cuándo son extraordinarios y no recurrentes, políticas de capitalización de gastos que consideran como CAPEX, es decir, como adiciones a los activos fijos, cuando en realidad a lo mejor esos tienen un dudoso valor residual y por tanto tenía que ser gastos, y por tanto tu beneficio operativo es inferior al que dices que es. Cuadrar la caja con la variación de balance y de cuenta de resultados trimestre a trimestre para ver que verdaderamente tu EBITDA al final es conservador y se basa en principios contables conservadores, o todo lo contrario, para escudriñar al final también de una manera en los números, primero porque queremos saber la capacidad de generación de beneficios verdadera de la compañía, y segundo porque queremos ver qué cultura tiene la compañía en cuanto a esto, porque nos va a hablar de la gente que está al frente, si la contabilidad es agresiva o no. Entonces, bueno, es un proceso. Aquí hay algún analista de mi equipo, pues verdaderamente os lo puede confirmar. Largo, tedioso, bueno, tedioso no me lo parece, pero desde luego exigente y que requiere mucho tiempo, ¿no?